Hermanos y amigos, hoy vamos a concluir nuestra reflexión o meditación acerca de Mefiboset, hombre perdonado por David. Para ello vamos a leer el segundo libro de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 3. El rey le dijo: "No he dado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios". Y Siba respondió al rey: "Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies". Pasamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según Mateo, el capítulo 6, versículo 12. "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores". Y por último, en Efesios, el capítulo 4, versículos 31 y 32. "Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo". Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. El Señor un día enseñó esta enseñanza registrada en Mateo 18, versículo 15. "Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano". Que el Señor añada su bendición a la palabra suya, leída tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hemos hablado el día de ayer acerca del perdón de David practicado a Mefiboset. Y también hemos hablado, en segundo lugar, el perdón de Dios hacia nosotros, mostrando 7 escrituras que muestran la naturaleza, el alcance y el efecto del perdón divino. Hoy vamos a ver el perdón nuestro, es decir, el perdón que nosotros debemos practicar. Debemos notar bien que David mostró hacia Mefiboset lo que está oculto como una preciosa joya escondida en el versículo 3 que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel capítulo 9. Misericordia de Dios. Qué preciosa frase. David mostró hacia Mefiboset misericordia de Dios. Esa es la misericordia que vale. O en otras palabras, mostró hacia un miembro de una familia enemiga y rival, mostró sus buenas intenciones hacia él, sin tener en cuenta para nada sus merecimientos, si lo merecía o no lo merecía. Bien pudo proceder David, ya que en el caso de él mismo, no una, sino muchas veces, él experimentó esta misericordia de Dios. Y solo los que han experimentado la misericordia de Dios pueden tener móviles tan elevados, tan santos, dentro de ese ámbito de la misericordia de Dios para saber perdonar. Yo, tú y los que me escuchan debemos darnos cuenta, amados en Cristo, que debemos perdonar con la misericordia de Dios como nosotros fuimos perdonados.
Dios exhorta a los creyentes en Cristo a perdonar los unos a los otros como Él nos perdonó en Cristo. Y es interesante notar cuando el Señor delineó la enseñanza de lo que conocemos como el Padre Nuestro, la oración modelo. Los que somos de Dios pedimos al Señor el perdón de nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Así leímos en Mateo 6:12. Cabe indicar aquí, amados en Cristo, que debemos meditar muy cuidadosamente sobre estas dos escrituras. Vale decir, sobre Mateo 6:12, que debemos perdonar a nuestros deudores. Y lo que leímos en Efesios 4:32, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y debemos obrar cuando perdonamos en consonancia con esas escrituras. Cuando perdonamos a nuestros hermanos alguna ofensa, sea esta real o sea imaginaria, hay tres cosas, entre otras, que están involucradas en el perdón que concedemos. Tres cosas. ¿Cuáles son? Primero, el olvido para siempre de las ofensas que hemos perdonado. No es de estarse acordando de lo que este hermano me hizo, me afectó, me dañó, me insultó, me difamó. No tenemos que estar acordándonos. El perdón tiene que ser para siempre de esas ofensas que nosotros hemos perdonado a una persona. En segundo lugar, hay otra cosa que se involucra en el perdón que concedemos. Es el acordar al perdonado el mismo tratamiento que hubiera disfrutado si nunca o como si nunca nos hubiera ofendido. Después que hemos perdonado a un hermano, nuestras relaciones fraternales y de comunión tienen que ser como si ese hermano nunca nos hubiera ofendido, como si nunca hubiera habido un impasse, un desacuerdo con él. En tercer lugar, el no echarle en cara la ofensa perdonada si más tarde nos hallamos frente a otra ofensa del mismo. Porque muy a menudo hemos sido testigos y hemos tenido que ayudar a solucionar conflictos, impases producidos entre hermanos, entre dichos, y hemos escuchado, no se olvide hermano, ya hace 5 años usted me ofendió, me difamó, me hizo esto y yo le perdonó. No tenemos que echar en cara la ofensa que ya hemos perdonado, ya ha sido olvidado. Las escrituras, por otro lado, nada saben de un perdón teórico. No enseñan, no hay tal perdón teórico. Perdonar con la boca y el corazón no ha perdonado nada. Tampoco hay en las escrituras un perdón provisorio. Bueno, voy a perdonarle, vamos a ver cómo va en unos meses. No hay perdón provisorio. Tampoco hay un perdón parcial. Le perdono esto, pero lo otro no le perdono. Le perdonaría esto, pero lo otro veremos, está en veremos. No hay perdón teórico, no hay perdón provisorio, no hay perdón parcial. El verdadero perdón, por el solo hecho de serlo, es un perdón efectivo, práctico, amplio, sin fingimientos. Cuán intensamente escudriñador es el tema que estamos considerando, hermanos. Cuántos malestares, cuántos desacuerdos,
cuántos impedimentos en el avance de la obra, cuántas miradas de reojo se producen entre hermanos en la congregación por causa de no entender bien que cuando perdonamos, olvidamos. Cuán necesario es que nosotros nos examinemos en la presencia de Dios para cerciorarnos de que no quedan vestigios en nuestras vidas de los 6 pecados, que están mencionados en Efesios 4:31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Tenemos que examinarnos, hermanos, que nada de esos pecados queden en nosotros, que no haya vestigios. Desarraiguemos esos pecados de raíz. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Dijo Pedro. ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué amplio es el perdón. Cuán necesario es aprender esto. Una vez, y con esto concluimos, una vez le preguntaron a un ciego, una persona no vidente, ¿qué es el perdón? ¿Qué entiende por el perdón? ¿Qué es el perdón? Él contestó, el perdón es el perfume que despiden las flores cuando las chocamos o tocamos al pasar. Que el perdón que concedes a tu ofensor, a tu hermano, a tu hermana, ese perdón que sea una fragancia que inunde tu vida, la vida del perdonado. Una fragancia, un perfume que llene el ámbito familiar, que llene la iglesia y que se introduzca en los atrios sagrados del cielo, porque alguien en la tierra es imitador de Dios, perdonando como Dios nos perdonó de todo corazón.